Buenos días, soy Jesús Soriano, miembro de Terreta Bikes, y os presento el montaje de un kit Bafang de 48 voltios y 750 vatios en esta Trek de 26. Seguidamente mi compañero Carles empezará a explicaros todo el proceso bien detallado. ¡Nos vemos! Bien, comenzamos con el sensor de freno. Este sensor, como vemos, consta de dos partes. Una, que es el propio sensor con el cable que se conectará al cableado general, y la otra parte, que va alojada en la maneta de freno, es el imán, el cual, aquí lo vemos, nos permitirá, cuando frenemos, abrir el circuito de freno y por tanto realizará un corte en el motor, evitando así que, aunque pedaleemos o le demos al acelerador, pueda accionarse el motor. Utilizamos un poco de cola caliente o termofusible y así conseguimos que no se mueva ya el imán. Seguimos con la instalación del segundo sensor, en este caso el sensor de cambio. Primero aflojamos en el desviador trasero el cable de cambio. Una llave hay en posiblemente el 5 o el 6, dependiendo de la bici. Y ahora lo que hacemos es retirarlo hacia detrás. Vemos que el desviador en la maneta de cambio normalmente suele haber un tornillo, lo aflojamos y tiramos hacia afuera de la cabeza del cable. Así conseguimos retirar hacia detrás el cable y posteriormente, ahora veremos, debemos pasar por el interior del sensor todo el cable para que en cuanto nosotros accionemos la maneta de cambio, el sensor detecte movimiento y corte durante un segundo la acción del motor. Aquí vemos cómo va a pasar ahora lo pasamos por el interior y lo fijaremos al cuadro para evitar que se pueda mover. Vale, ahora lo introducimos y también, como vemos, tiene el clásico conector de waterproof que también conectaremos al cableado general. Lo introducimos y lo volvemos a tensar para que el cambio funcione correctamente y no hayan cambios respecto al funcionamiento anterior. Pasamos al sensor más importante de la bicicleta, que es el sensor de velocidad. Este en concreto es el más común en los motores centrales, que va alojado en el basculante de la bicicleta y en el imán en el radio de la llanta. Aquí vemos cómo colocamos el imán perpendicular al basculante y ahora vamos a colocar el sensor. Este sensor en concreto funciona por revoluciones por minuto, es decir, es un sensor de cadencia que, si giramos más rápido o más lento, el motor nos dará una asistencia u otra. Aquí tenemos la parte del sensor que lleva un adhesivo que vamos a colocarlo, como hemos dicho ya, en el basculante. Ahora lo pegamos ahí y es regulable. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que no roce, ahí vemos, el imán con el sensor. Y ahora, para una mayor seguridad, vamos a fijar el sensor por las ranuras que lleva. Vemos cómo pasa ahí la brida exactamente con esto, con dos bridas. Así ya va a quedar fijo y podemos hacer cualquier cosa, ir a la montaña, paseos, muchos kilómetros, que no vamos a notar ningún movimiento ni se va a romper nada. Cabe destacar que este sensor, a pesar de ser de cadencia, igual que los utilizados en los motores de rueda, aquellos funcionan con imanes en el pedalier, y visto cómo es el funcionamiento en la llanta, después de varias pruebas hemos concluido que es mucho más eficiente este tipo de sensor, ya que se puede realizar un ajuste más preciso que el tipo de sensor alojado en el pedalier.
Por tanto, como recomendación nos decantamos por este tipo de sensores. Bueno, y ahora pasamos a la parte para nosotros la más complicada, que es el desmontaje de las bielas y el pedalier. Este caso, como vemos, lleva un desviador delantero de 3 platos que retiraremos y lleva el sistema Octalink. El sistema más clásico es el de cuadradillo, el cual introducimos ahora el extractor de bielas para cuadradillo. El problema de esto es que Octalink tiene una diferencia. Al introducir el extractor no es exactamente igual al de cuadradillo, por tanto, como vemos aquí, por mucho que apretemos va a introducirse y no va a hacer la función. Quitamos en el otro lado el protector que llevan con una llave Allen, y ahora tuvimos que diseñar un pequeño acople para que nuestro extractor de bielas de tipo cuadradillo adaptase con el tipo Octalink. Bien, pues le realizamos aquí un pequeño corte a un trozo de hierro, y ahora lo que vamos a hacer es introducirlo dentro de lo que es la biela. Volvemos a introducir el extractor. Bien, vemos ahí. Vamos a introducir ahora el extractor y vamos a hacerlo pues como si fuese un eje de cuadradillo tradicional. Ahora sí que nos serviría. Por tanto, recomendamos que si vais a realizar alguna extracción de bielas Octalink, compréis el acople adecuado. En nuestro caso fue un caso de emergencia y pudimos solucionarlo fácilmente así, pero lo recomendable es la herramienta adecuada. Ahora lo aflojamos poco a poco. Siempre suele estar un poco duro, pero con un poco de paciencia y cuidado se puede hacer. Aquí ya lo tenemos extraído. Y ahora aquí vemos cómo las cazoletas, el interior del pedalier sí que es igual al tipo de cuadradillo. Por eso vamos a utilizar también el extractor específico para cuadradillo Octalink o Isis. Y ahora tenemos que ir con mucho cuidado porque dependiendo del lado de la bici el cual vayamos a aflojar, roscará en un sentido u en otro. El lado alojado en los platos donde va la cadena rosca en sentido contrario, es decir, si vamos a aflojar debemos hacer hacia la izquierda la fuerza, o sea debemos apretar en el sentido normal como lo hacemos, y para el lado contrario debemos de aflojar tradicionalmente hacia la derecha. Vale, una vez extraído pues limpiamos un poco el compartimento que estará lleno de grasa y así podemos montar el motor sin mancharnos tanto. Bien, ahora vamos a proceder a montar el motor en el eje y debemos tener en cuenta que la mejor posición es pegado al cuadro, es decir, hacia arriba, no hacia la rueda, sino al contrario. También tener en cuenta que el cableado, es importante que el cableado de tanto la batería, que es positivo y negativo, como este que vemos aquí, que es el cableado general, el que va en la mayoría de cables, lo debemos introducir por debajo del motor, pero sin que llegue a molestar. O sea, que se puede pegar al cuadro y no molesten en su... Como vemos aquí, ¿ves? Lo acoplamos. Ahí está. Y así queda mucho más recogido y protegido a la vez. Ahora, con este que es el soporte del motor, debemos colocarlo por la parte que lleva las muescas lisas hacia afuera y las que llevan punta hacia el pedalier para que aprieten. Cambiamos también los tornillos por unos más largos, ya que en este pedalier en concreto se nos quedaban cortos. Ahora colocamos el soporte del motor, que va alojado en el eje también del pedalier,
y ahora apretamos los tornillos que lo fijan al motor. Lleva dos en este caso, uno arriba y otro abajo, y debemos de fijarlo bien porque es importante. Cualquier movimiento en el motor puede provocar vibraciones, que se rompa la cadena. Y ahora con la tuerca principal del motor, esta es la que sujeta realmente al motor, y la llave que hemos visto, una llave especial de apriete para este tipo de tuerca. Vamos a apretarla al máximo que podamos con la mano y luego nos ayudaremos con una herramienta, sin llegarnos a pasar porque podemos partir cualquier cosa. Vemos cómo encaja y con mucho cuidado porque también nos molestarán todos los accesorios alrededor. La apretamos y ahora colocamos la contratuerca. Esta no debe ir muy preta, simplemente es para evitar que la tuerca pueda moverse. Además es de un material de aluminio, por lo tanto si nos pasamos apretando la podemos romper. Bien, le damos un apriete y ahora pasamos primeramente a la colocación del plato. Este es un monoplato de 44 dientes, hay en varios tamaños, pero en este caso hemos montado el de 44, que es el que viene de fábrica. Lleva 6 tornillos, los cuales son Allen, y nada, una vez lo fijamos ya queda completamente acoplado. También hay una posibilidad que es un adaptador BCD para un monoplato más pequeño, pero montamos este ya que está diseñado para que la cadena quede centrada, la línea de la cadena. Ahora montamos el cableado. Este es el extensor que une la parte del motor con toda la parte del manillar, que sería el display, el sensor de cambio, sensor de freno, y lo vamos a fijar para que quede más recogido. Vemos aquí la conexión waterproof. Es un poco costosa de introducir, pero sencilla. Es costosa porque va preta para que no pueda entrar el agua, pero va todo indicado con flechas, por lo tanto no vais a tener problema. Y ahora, una vez quitamos los conectores de la parte del manillar, vemos que todos llevan o un sentido o un color, por lo tanto no vamos a tener problemas en la conexión ni realizar una mala conexión que pueda dañar nada. Una vez realizadas todas las conexiones, tanto del motor, cableados como de sensores, realizamos el montaje en el manillar del acelerador, la pantalla y el mando de cambio de una forma estratégica para que quede lo más recogida posible. Bueno, y hasta aquí el vídeo del montaje del kit Bafang. Os dejamos el resultado final, esperemos que os haya gustado y nada, seguidnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, y podéis consultar nuestros productos en Wallapop. Muchas gracias.